Hola, ¿qué tal? Soy David Valdés de Yo Hablo Fútbol y sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo en nuestro canal. Y sean todos bienvenidos a los cuartos de final de la Champions y al mejor partido de toda la Liga de Campeones. Es que no se me ocurre un mejor partido que este que vamos a analizar hoy. El más espectacular de todos, el más esperado por todos. Bayern frente al Fútbol Club Barcelona. De verdad, señores, esto tiene que ser el espectáculo de Lisboa. Va a tener lugar el próximo viernes 14 de agosto, 3 p.m. hora del este de Estados Unidos, hora de La Habana, hora Champions en tu país, para que no te compliques, 9 de la noche, hora de España. Estos dos equipos que, bueno, sin dudas son dos de los favoritos a ganar la Champions siempre. Y bueno, se enfrentan, el sorteo ha querido que se enfrenten ahora en cuartos de final. Los demás cuartos de final se los estoy poniendo aquí. Y también te voy a estar poniendo aquí unas tarjetas, las previas de los demás partidos. Estamos haciendo todas y absolutamente todas las previas de los 4 partidos. Manchester City Lyon, PSG Atalanta y Atlético de Madrid Leipzig. Todas puedes parar ahora, ir a verlas, o mejor, en la pantalla final te las voy a estar dejando también. Así que mira este video, comenta tu predicción, no se te olvide que si lo adivinas te vamos a estar saludando y además luego pues tranquilamente pasas de un video para el otro. Quédate con nosotros siempre. Si no lo has hecho todavía, eres nuevo por aquí, ya te estoy recomendando que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Allí en el botoncito rojo te va a encantar nuestro ambiente, te va a encantar nuestro contenido. Además activa la campanita para que te notifiquen en cada uno de nuestros videos. ¿Cómo llegan hasta aquí tanto el Fútbol Club Barcelona como el Bayern? Bueno, el Barcelona dominó el grupo F con 14 puntos por delante del Borussia Dortmund, el Inter y el Slavia de Praga. Fue un grupo difícil, se llamó el grupo de la muerte. El Barcelona dominó ese grupo y luego en octavos de final eliminaron al Napoli de Gennaro Gattuso 1-1 en la ida en Italia. Y bueno, vivimos recientemente la vuelta. Te voy a estar dejando la tarjeta por aquí por si te has perdido el análisis de ese partido. 3-1 ganaron en Camp Nou. Mientras tanto, el Bayern de Múnich, bueno, pues fue el mejor equipo en la fase de grupo. Ha sido, tengo que decirlo, el mejor equipo de la Champions y también el mejor equipo de Europa. Ya, eso se los voy a adelantar. Miren, 18 puntos de 18 posibles en 6 partidos en el grupo B, donde aventajó al Tottenham, al Olympiacos y a la Estrella Roja de Belgrado. En octavos de final fue a Londres, apabulló al Chelsea 0-3 y en la vuelta en Múnich, igual, sin piedad, 4-1. Un global de 7 goles por 1. Increíble esta planadora que es el equipo de Hansi Flick. Y ahí lo está demostrando, lo ha demostrado durante todo el torneo y también durante toda la temporada. Vamos a ver entonces los antecedentes entre estos dos gigantes de Europa. Por supuesto, se han enfrentado 10 veces en competiciones continentales, con saldo de 6 victorias para el Bayern de Múnich, mientras que solo el Barcelona ha logrado ganar en 2 partidos y 2 empates. No estoy hablando de eliminatorias, estoy hablando de partidos de fútbol en Europa, contando la Champions y también un doble enfrentamiento que tuvieron en la antigua Copa UEFA. En los últimos 5 enfrentamientos lo están viendo aquí. Desde 2013 el Bayern ha ganado 4 partidos con 12 goles a favor y 5 recibidos. El Barcelona ha ganado 1, que fue ese 3-0 que están viendo ahí. Vamos entonces a mencionar aquí las estrellas de ambos equipos. ¿En quién tenemos que fijarnos? ¿Quiénes tendrán los focos? Yo creo que aquí está más que claro. Es más, podría pasar esta sección porque ustedes lo van a saber, pero de todas maneras quería mencionar las estadísticas de estas dos mega estrellas, dos de los mejores futbolistas ahora mismo en la actualidad. Por el Fútbol Club Barcelona, Lionel Messi, 31 goles y 26 asistencias en toda la temporada, 0.72 goles por partido. No son los números a los que nos tiene acostumbrado Messi, pero sigo pensando que esos 46 goles producidos en liga son récord en esta temporada en Europa. No hay otro futbolista que haya producido más goles que Lionel Messi a nivel de liga. Y a nivel de Europa, de todas las competiciones, solo Robert Lewandowski. Y precisamente el polaco es la estrella, yo diría que es la estrella de este partido. No solo la estrella del Bayern de Múnich. Lo que ha sido Lewandowski esta temporada es una bestialidad. 53 goles y 7 asistencias en todas las competiciones, señores. 1.19 goles por partido. Miren eso.
34 goles en la Bundesliga, 13 goles en la Champions. Fue el líder goleador de la Bundesliga, es el líder goleador de la Champions y 6 goles en Copa. 60 goles producidos, señores, es el líder de Europa. Solo, es decir, supera a Messi, que sería el segundo con esas 57 anotaciones producidas. Cuando hablo de anotaciones producidas, ya ustedes saben que es goles más asistencias. Enfocadas las estrellas, vamos entonces, toca turno a las posibles alineaciones. Señores, esto está cantadísimo. Las dos alineaciones están cantadísimas. Ustedes lo van a ver. Tanto Hansi Flick como Quique Setién tienen casi listo el plan para ese viernes 14 de agosto. Por parte del FC Barcelona, Ter Stegen en la portería, Semedo, Lenglet, Piqué y Jordi Alba. Nada nuevo. Busquets lo recupera del partido del Napoli, estaba sancionado. En el medio, Frenkie de Jong, que jugó un partidazo frente al Napoli. Y la duda está en el tercer mediocampista, en el otro interior. Estaría entre Iván Rakitic o Sergi Roberto. Messi y Suárez arriba. Y ahora hay una duda. Dice Mundo Deportivo y otros diarios catalanes que Setién quiere armar un 4-4-2. En ese caso se caería un Griezmann que estuvo gris, es verdad que venía recuperándose de unas lesiones leves, pero estuvo muy gris en el partido frente al Napoli y se caería en detrimento de Arturo Vidal, que también lo recupera. Formaría entonces esa línea de 4 con Vidal, Sergi Roberto, Rakitic, Frenkie de Jong y Busquets, y arriba Luis Suárez y Lionel Messi. Por parte del Bayern, también muy clara la baja de Benjamin Pavard, hará que Kimmich, igual que contra el Chelsea, vaya a su lateral derecho natural y formaría la defensa con Neuer, Kimmich. La duda está en Boateng o Schürrle, porque Boateng se está recuperando de una lesión, de la lesión que sufrió, precisamente tuvo que ser sustituido en el partido de Chelsea. Alaba y Davis por la izquierda. Por delante deben ser Thiago Alcántara y Goretzka. Por delante de ellos dos, Müller, el eje de este equipo, el enganche de este equipo. Por la derecha, Gnabry, arriba Lewandowski, y está la duda por la izquierda porque Coman ya dicen que se recuperó, pero podría no llegar a punto para este partido y sería Iván Perisic o incluso Coutinho quien alinearía por esa banda izquierda. Yo creo que va a ser Kingsley Coman, ya los periódicos en Alemania dicen que está listo, vamos a ver, pero por aquí, tanto el Bayern, que le están viendo aquí, como el del FC Barcelona, yo creo que los equipos están bastante claros. Toca el turno ahora del análisis. Quiero darles, como siempre, dos claves. Una clave por el FC Barcelona y una clave por el Bayern de Múnich. ¿Qué tienen que potenciar ambos técnicos para este partido si quieren lograr la victoria? Bueno, por los catalanes, Quique Setién, lo primero ya lo dije, debe poner doble línea de 4 para contener ese ataque, el ataque más bestial, más duro de Europa. Eso no hay dudas. Y Setién lo sabe que no puede darse el lujo de abrir con el tridente arriba, con Griezmann, con Messi y con Luis Suárez, porque las bandas un poco que flaquean. Y precisamente vamos a ver después qué significan las bandas para el Bayern de Múnich. Entonces yo creo que la clave puede ser esa: agrupar en el medio, jugar con 4 mediocampistas. Esa línea de 4 defensores y por delante 4 medios bien cerrados, bien por dentro, porque saben que el que juegue, tanto Arturo Vidal como Iván Rakitic, se van a cerrar, van a jugar por dentro y le dan más libertad a un Messi que se va a estar moviendo más al medio, y Luis Suárez fuera arriba para marcar territorio, para hacer la referencia del equipo. Pero la clave principal, esa es la primera, armar las dos líneas de 4. Pero la clave principal es Lionel Messi, señores. No hay que ir a ninguna parte. Lo que haga el argentino allí en Lisboa el viernes va a ser lo que haga el FC Barcelona. Hoy en día el Barcelona tiene más Messi dependencia que nunca, que jamás en la historia. Messi, si está como estuvo contra el Napoli, genial, espectacular, bestial, pueden darle al Bayern, sin dudas. Estarían en semifinales. Si Messi juega como el Napoli, si logran neutralizar a Messi, si logran marcar escalonadamente a Messi, si Hansi Flick tiene un plan para Lionel Messi y sale efectivo, sale victorioso ese plan, yo creo que el Barcelona va a tener muy pocas oportunidades de ganar. Digo, clave principal para Setién, cómo esté Messi. Se le vio entrenando con una venda desde el tobillo hasta casi
la mitad de la pantorrilla, un poquito más arriba de la mitad de la pantorrilla. Parece que todavía está un poco tocado del golpe de Koulibaly, que significó el penal que cobró Luis Suárez, pero dicen, la prensa asegura y da por hecho que va a estar frente al Bayern. Así que eso es una buenísima noticia para Quique Setién. Por parte del Bayern, bueno, el arma principal, ya lo digo, utilizar el ataque exterior, como viene haciéndolo todo este año desde que Hansi Flick cogió el mando. Son el equipo, el segundo equipo en toda Europa que más centros tiró, 215 centros. Triplica los centros del FC Barcelona, que solo lo hizo en 71 ocasiones. Yo creo que esa pareja, Coman-Davies y Kimmich, que vuelve al lateral derecho, que digo yo que es más, incluso más ofensivo que Pavard por ahí por el lateral derecho, y Gnabry, yo creo que esas dos parejas son dos puñales que precisamente van a pinchar la parte más floja de la defensa del FC Barcelona. Se sabe, no es secreto para nadie que Semedo y Jordi Alba son muy ofensivos, son rápidos, eso sí, pero dejan mucho espacio a sus espaldas o está la otra parte, no se incorporan a atacar y es mejor para el Bayern. En fin, el ataque exterior, la pareja esa Davies, Coman y Kimmich y Gnabry, creo que pueden ser por donde se le vaya el partido al Barcelona, porque es verdad que Lenglet y Piqué muy bien, tengo que decirlo, para mí una de las mejores parejas centrales en este momento en forma, contra el Napoli espectacular. Y entonces, si tienes que atacar y tienes tus mejores torpedos por la banda, rapidez, llegada, fin de línea, bueno, centros contundentes, centros tocados, yo creo que esa es la clave principal para el Bayern. No vayan a otra. Y bueno, que Thomas Müller, porque estoy seguro que Lewandowski lo van a encarcelar. Eso va a estar súper marcado. El polaco, eso no es un secreto para nadie. Entonces, Thomas Müller, llegando de segunda línea, puede ser también la clave para un Bayern que puede anotar, que puede recibir esos centros que van a dar un Thomas Müller que llega ahí, así, por sorpresa, con más movilidad, y puede ser que desatasque esa madeja de defensores del FC Barcelona. Toca el momento entonces ahora de predecir la predicción. ¿Quién va a ganar? Mira, antes de yo, vamos a hacer una cosa. Antes de yo predecir, ya, pausa este vídeo y vete a los comentarios. Vete a los comentarios si no lo has hecho todavía y ponme tu predicción. Recuerda que si adivinas el resultado, es fácil relativamente adivinar un resultado de fútbol. Te voy a estar saludando aquí en los próximos videos. Te voy a estar mencionando, te voy a estar publicando tu comentario. Así que si quieres salir en Yo Hablo Fútbol, lo único que tienes que hacer es pausar el vídeo y dejarme tu predicción debajo en la caja de los comentarios. Y ahora sí, vamos a ver primero cómo están las casas apuestas. ¿Cómo lo ve Bet365 este partido? Favorito, el Bayern de Múnich. No es un secreto. 3.40 la victoria para el Barça. ¡Buah! Altísima la victoria, la pagan para el Barcelona. 1.95 pagan la victoria para el Bayern de Múnich, mientras que el empate lo pagan en 4.00. La clasificación, 1.57 para la clasificación del Bayern de Múnich a semifinales por cualquier vía, mientras que por el FC Barcelona pagan 2.25 la clasificación de los azulgranas por cualquier vía, repito, a semifinales. ¿Visto esto? ¿Visto lo visto? ¿Cuál es mi predicción? Bueno, señores, mi predicción es que el Bayern de Múnich estará en semifinales. Ha sido el mejor equipo de Europa. Para mí es el máximo favorito a ganar la Liga de Campeones. Está muy en forma. Tiene un equipo muy completo en todas las líneas. Defienden muy bien, controlan muy bien, atacan muy bien por dentro y por fuera. Es un equipo perfecto. En el fútbol, en un partido, terreno neutral, pasa cualquier cosa. El Barcelona tiene a Messi. Un Messi inspirado es capaz de anular el mejor equipo del mundo. Pero yo voy a apostar a que el Bayern de Múnich pasa a semifinales. Victoria del Bayern en 90 minutos. Mi marcador, tengo dudas, podría ser un 3-1, podría ser un 2-0. Voy a dejar mejor ese 2-0 a favor del Bayern porque, repito, defiende muy bien. No creo que el Barça con facilidad la anote a este equipo alemán. Y ahora le toca a ustedes. Le toca a ustedes, señores. Oye, no te dejes insistir más. Si no lo has hecho todavía,
vete debajo, déjame tus comentarios, déjame tus opiniones sobre el partido, déjame tu predicción, te voy a estar leyendo, te voy a estar regalando corazón. Miren los demás videos, te voy a estar dejando aquí ya los 2 videos que tenemos hechos en este momento, pero mañana tendrás el tercero. Recuerda que vamos a tener las 4 previas y lo vas a estar viendo aquí. Aquí vas a tener las 3 previas de los cuartos de final y en este botoncito un poquito más arriba te suscribes directamente. Yo te mando un fuerte abrazo futbolero y nos vemos donde quiera que ruede el balón. Y el balón está rodando en Lisboa. Chao.